con este tema. Vamos a ver el tema de esquizofrenia. La esquizofrenia, pues es una de las enfermedades pues más icónicas de la psiquiatría. Es una de las enfermedades clásicas, psicóticas, o una enfermedad psicótica por excelencia, de las que más vemos en la consulta general o particular. Como antecedentes, pues se acuerdan, en la historia de la psiquiatría veíamos que los pacientes con esquizofrenia, pues cuando no estaban identificadas estas terapias, pues se decía que el paciente estaba poseído, había fantasmas, espíritus, demonios, creían que era una posesión. Antes de que se hicieran los medicamentos antipsicóticos o neurolépticos, pues el paciente no había más que internarlo, inmovilizarlo, estar muchos años en hospitales de larga estancia. No existía la terapia, a veces eran pacientes que incluso eran asesinados o que recibían agresión o estaban en cárceles. Posteriormente había un procedimiento como la lobotomía, en donde era una neurocirugía donde se trataba de desconectar los lóbulos temporales o frontales para controlar la agresividad de estos pacientes. Y finalmente los fármacos pues fueron lo que hicieron que estos pacientes recibieran un tratamiento. Si vemos una tomografía, una resonancia magnética, vamos a encontrar que en el sistema nervioso vamos a ver un menor desarrollo en el hipocampo, menor corteza cerebral, y sobre todo esto se ve marcado después de 5, 10, 20 años de esquizofrenia. Esas enfermedades, en teoría cualquier enfermedad mental va deteriorando al cerebro más rápido. De hecho, a la esquizofrenia antes se le llamaba demencia precoz. Y los ventrículos dilatados, como si fueran los datos de un deterioro cognitivo. En los manuales diagnósticos van a encontrar que el trastorno psicótico debe de persistir durante 6 meses. Antes de este tiempo, o cuando es un brote psicótico agudo, una recomendación es que si les llega un paciente y si no están seguros que es una esquizofrenia, no pongan el diagnóstico de esquizofrenia, pongan probable esquizofrenia o a descartar esquizofrenia, porque si ponemos esquizofrenia y no estamos seguros del diagnóstico, ya estamos etiquetando al paciente y ya estamos poniendo un diagnóstico que a lo mejor luego va a ser difícil de quitar. Si lo ve otro médico y no hace una adecuada semiología, pues ya se va a quedar como esquizofrenia, y he visto casos de pacientes que los mandan como esquizofrenia y no es una esquizofrenia. O también es muy frecuente que pacientes de 70, 80 años que ya empiezan con una demencia, con alucinaciones propias de la demencia, el médico general les pone esquizofrenia. Y no es una esquizofrenia, la esquizofrenia no va a empezar a los 60 años ni a los 70 años. Pongan brote psicótico agudo. O brote psicótico a determinar origen. Pongan un diagnóstico de este tipo, porque si no ya estamos etiquetando al paciente y luego a veces quitar esas etiquetas es muy difícil. O el paciente dice, no, es que un médico me dijo que era esquizofrenia, y genera dudas diagnósticas. Recuerden que en psiquiatría a veces los diagnósticos son muy similares, los síntomas son muy parecidos, entonces a veces es diferente, es difícil si no hay buena experiencia diagnosticar un paciente de otro. Entonces, si hay duda, pues no etiquetar al paciente desde un principio. O puede ser un trastorno psicótico de otro tipo, o inducido por sustancias, o por un daño orgánico cerebral. Entonces, evitar abusar del diagnóstico de esquizofrenia, porque muchas veces, me atrevería a decirlo así, el médico que no es de psiquiatría no sabe de estos padecimientos, y cuando llega un paciente con cualquier síntoma, le ponen esquizofrenia. O sea, no hay que abusar de este diagnóstico, tampoco del diagnóstico del trastorno bipolar. O sea, hay que poner siempre una impresión diagnóstica. Entonces, los síntomas deben de persistir durante 6 meses, y va a incluir por lo menos un mes de síntomas activos, donde hay ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonia y síntomas negativos. La catatonia es estos pacientes que tienen esta rigidez seria, que le llaman, como si fuera una estatua de cera, que se quedan como rígidos. Esto ya cada vez se ve
menos. Antes se veía más porque con el desarrollo de los neurolépticos los pacientes no llegan a estas etapas. Si en los criterios diagnósticos vamos a encontrar que hay los síntomas negativos, que es la abulia, o sea, ese desinterés como un cuadro depresivo, el aislamiento social, y los síntomas positivos, que son las alucinaciones y delirios. Ahí vamos a encontrar los grandes grupos de síntomas de esquizofrenia. En edad y sexo, la prevalencia va a ser igual en hombres que en mujeres, de 1 a 1. Y en promedio la edad de inicio es de 15 a 25 años en hombres y en mujeres de 25 a 35 años. La enfermedad empieza alrededor de la segunda década de la vida. Por eso es una enfermedad que devasta al paciente, pues está en una etapa productiva. Ya está, el paciente puede estar en una carrera, terminándola, o empezando la vida laboral cuando empieza la enfermedad. Entonces el paciente ya no puede seguir sus objetivos, a veces se ven truncados por la enfermedad, las hospitalizaciones, las recaídas. Entonces es una enfermedad que pues siempre va a dar en edades jóvenes. Podemos tener una esquizofrenia precoz en donde puede suceder antes de los 15 años, pero no es tan frecuente. Normalmente alrededor de los 25 años. Después de los 35, 40 años ya es más raro que dé la esquizofrenia, ya prácticamente ya no da. Si es un cuadro psicótico puede ser de otro origen, aunque hay sus excepciones. También puede haber una esquizofrenia tardía en donde el paciente empieza a sentir síntomas a los 40 años, pero es más raro. Si se fijan, en el hombre la enfermedad puede empezar en edades más tempranas, entonces el pronóstico es peor, porque cuando el paciente tenga 30, 40 años, va a llevar más años con la enfermedad, entonces lleva un curso más crónico y más deteriorante en el hombre que en la mujer. Entonces esto es importante. Y si en el hombre no lleva su tratamiento, consume alcohol, drogas, pues el deterioro es mayor. Entonces el pronóstico es peor en el hombre que en la mujer, también por la la mala adherencia al tratamiento o las comorbilidades. Los pacientes con esquizofrenia pueden cursar también con episodios depresivos o por las alucinaciones, entonces es frecuente el suicidio. Aquí mencionan que hasta el 10% de los casos. Y como les comentaba, pues hay comorbilidad con consumo de sustancias. Gran parte de los pacientes fuman cigarros de tabaco y fuman muchísimo. A veces fuman hasta 1, 2 cajetillas diarias, aunque también pueden consumir alguna otra sustancia. La etiología de la enfermedad es incierta. No se sabe de dónde viene, pero se han desarrollado factores principalmente genéticos. Hay muchos marcadores genéticos, más de 100 marcadores genéticos en la esquizofrenia. Entonces, hay que tener en cuenta los antecedentes. Si hubo antecedentes de familiares con esquizofrenia, pues es más frecuente que yo lo presente, que el paciente lo presente. Y también bioquímicos como alteraciones en la dopamina, que es lo que produce el cuadro psicótico, y bueno, factores psicosociales, pues en cuanto al desarrollo más bien de la enfermedad. Los factores genéticos, pues, están ligados a la esquizofrenia. Cuando uno de los padres tiene esquizofrenia, la herencia al hijo es del 50%. Y se dice que si ambos padres tienen esquizofrenia, el riesgo de padecer esquizofrenia, de heredarla, es del 100%. Entonces, si se fijan, es una herencia alta. Entonces, es muy importante los factores genéticos. Hay veces que no se conoce si hay un familiar con antecedentes genéticos, pero puede suceder que pueda ser una esquizofrenia de novo, como se llama, en algún trastorno genético, que se presente por primera vez la alteración en una familia. O a lo mejor esa alteración venía desde una cuarta, quinta generación, a lo mejor un bisabuelo, un tatarabuelo que ya nunca conocimos, presentó la enfermedad y de repente se desarrolló. Entonces también hay que tener cuidado, porque si el paciente dice, no, es que no hay nadie en mi familia con esta enfermedad, pues también no es excluyente. Los factores genéticos, esta puede ser una pregunta de examen. Se encuentra la esquizofrenia en el cromosoma 22, principalmente. Y aquí tenemos esta región cromosómica, que es el 22q11, que también puede estar asociado con el síndrome de Digeorge, en donde hay agenesias, paratiroides, pero principalmente cromosoma 22.
Entonces, podemos tener muchas alteraciones, muchos marcadores genéticos, en donde pues principalmente la idea es dar a entender que la esquizofrenia puede tener una carga genética muy importante. La hiperprolinemia asociada a la supresión de prolina, deshidrogenasa, metabolismo y apoptosis. Bueno, eso es nada más como para describir esto. Un poquito, alteraciones bioquímicas, bueno, principalmente la psicosis va a haber un aumento de la dopamina, principalmente. Esto es lo que va a producir pues las alucinaciones, los delirios, y es donde van a actuar nuestros fármacos neurolépticos. Va a haber un aumento de la dopamina. Y pues va a haber una disminución de interleucinas inhibitorias y de enzimas que sintetizan el GABA, y también una disminución de neuropéptidos como la somatostatina y la colecistocinina. La dopamina pues va a generar un efecto neurotóxico a nivel cerebral. Entonces, cuando el paciente presenta su primer episodio psicótico y presenta un aumento de la dopamina, esa dopamina va a ser tóxica para las neuronas. Entonces, se dice que en un primer episodio psicótico, pues ya con ese efecto de la dopamina ya se murieron algunos cientos de neuronas. Entonces, pues aquí por eso vamos a encontrar una pérdida de dendritas, axones, y a la larga pues vamos a encontrar un deterioro cognitivo y un deterioro en la corteza cerebral, como les mencioné en las imágenes de tomografía, y eso nos va a dar imágenes muy parecidas a las de una demencia, a las de un deterioro cognitivo. Entonces, el paciente, pues a la larga, sí también va a ir presentando un deterioro cognitivo por la enfermedad. Y pues aquí es donde entra la situación del pronóstico. Si el paciente no lleva su tratamiento, suspende el tratamiento, y sobre todo si el paciente presenta a lo largo de la vida muchos eventos psicóticos. Hay pacientes que pueden presentar un evento psicótico, un cuadro psicótico al mes, cada 2 meses. Cada vez que presenta un evento psicótico, pues el cerebro se va deteriorando cada vez más. Entonces, estos pacientes que no llevan un tratamiento adecuado, pues van a tener un deterioro mayor. Y pues la enfermedad cada vez también, los síntomas se pueden ir agudizando por este mismo deterioro. Entonces, por eso es importante atacar la enfermedad desde un inicio, hacer conciencia al paciente y a la familia del apego al tratamiento, y si el paciente no suspende el tratamiento, pues va a tener un mejor pronóstico a largo plazo. Pero pues esto hay que hacer hincapié en estas situaciones en la familia, porque si no, pues tenemos muchos pacientes donde presentan múltiples recaídas, y hay pacientes que pueden tener 10, 12 hospitalizaciones en un año, y pues regresan nuevamente al consumo de sustancias, de drogas, y esto deteriora aún más el cerebro. Entonces hay pacientes que vamos a encontrar muy crónicos o muy deteriorados si no se lleva un tratamiento o un apoyo psicosocial, familiar, o un apoyo adecuado. Entonces esto va a ir deteriorando al cerebro cada vez más. Aquí encontramos que dentro de los factores psicosociales pues puede haber dificultades tempranas relacionadas con los cuidados maternales o ansiosos. Aquí en el desarrollo de la esquizofrenia, el nacimiento, el desarrollo puede ser normal. Realmente la enfermedad empieza en un paciente con un cerebro sano, en donde a veces no encontramos ninguna alteración en las tomografías, y de repente empieza con los síntomas. Cuando hay una enfermedad orgánica, como epilepsia, o si el niño al momento del nacer tuvo hipoxia, tiene epilepsia, alguna alteración, esto ustedes lo van a ver en sus manuales diagnósticos, eso descarta la esquizofrenia. Ahí podría ser otro diagnóstico como un trastorno esquizofreniforme orgánico, un trastorno esquizoafectivo, ahí sería otro diagnóstico. Alguna enfermedad orgánica descarta la esquizofrenia, eso es lo que hay que tener en cuenta. La esquizofrenia viene aparentemente en una persona con un cerebro sano, donde no hay antecedentes orgánicos, donde el desarrollo en la primaria, secundaria, todo iba muy bien, hasta que de repente a los 20 años empieza con los síntomas. Aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos ver la parte de color negra que está alrededor del cerebro. Aquí vamos a ver que en esta parte, aquí podemos ver el deterioro, este deterioro, esta es la parte que vemos alrededor de color negra,
eso es deterioro cortical. Es aquí, estas imágenes las vamos a ver como en la demencia también. Entonces aquí vemos un deterioro cortical marcado, en donde el paciente pues ya puede tener una enfermedad crónica, deterioro, empiezan alteraciones en las memorias recientes, etcétera. Y pues podemos ver sobre todo aquí un agrandamiento de los ventrículos. Entonces pues son deterioros cognitivos por la demencia. Que pueden generar, asemejar a una demencia, pero ejemplifica el deterioro cognitivo por un paciente por una demencia crónica, por un cuadro psicótico crónico. Y esto no nada más en la esquizofrenia, sino también en cualquier cuadro psicótico crónico. Todo esto debería de estar de color blanco. Ajá, de color blanco. Hay que tener cuidado con las tomografías porque a veces te encontramos imágenes en donde viene la imagen como al revés, a veces lo negro es lo blanco y lo blanco es lo negro, según algunos estudios. Cuando son con medio de contraste también hay que tener cuidado en las imágenes, ver cuál es el estudio que estamos revisando. Aquí, por ejemplo, hay un deterioro frontal muy importante, o aquí parietal, y pues aquí también en cerebro medio, ¿no? A nivel de mesencefálico. Entonces, es para ejemplificar algunas imágenes del deterioro. Síntomas positivos, pues las ideas de persecución, grandeza, perjuicio, celotipias. El paciente siente que lo están persiguiendo, que hay cámaras, que lo están vigilando, que en la calle lo están observando. Las alucinaciones principalmente auditivas. Escuchan voces de hombre o mujer que les dicen groserías, lo insultan, o le pueden dar órdenes como mátate, o sal a caminar, o vete. Entonces hay que tener cuidado con esto porque esto puede llevar a una idea autoagresiva o heteroagresiva, como decíamos, como mencionábamos en las otras pláticas. Hay un lenguaje desorganizado. A veces el paciente no tiene una coherencia lógica, lineal del pensamiento. A veces empieza a hablar de un tema, termina de otro. A veces en deterioro mayor, pues ya no logran expresar ideas completamente juiciosas. Y pues hay un comportamiento desorganizado. El paciente no se baña, no quiere salir, tiene su cuarto sucio, desordenado. A veces guardan comida en su cuarto y luego la comen. Entonces, pues se encierran, se aíslan. Entonces, pues todos estos síntomas pues son importantes. Y los síntomas negativos pues pueden ser muy parecidos a los de un cuadro depresivo, en donde el paciente tiene astenia, dinamia y anedonia, ¿no? A veces no quieren hacer nada, se encuentran aislados, no se quieren bañar, a veces como con un cuadro depresivo, con desinterés, no quieren hacer nada. Aquí dentro del examen mental, pues vamos a ver a un paciente, a veces depende de la calidad de vida del paciente, las redes de apoyo, un paciente sucio, desaliñado, vistiendo de forma inadecuada. También puede haber alteraciones en el comportamiento sexual, desinhibición o hipersexualidad. Y pues a veces de repente conductas impredecibles, como de repente insultar, gritar. Predomina mucho la impulsividad también. Aquí vemos unos dibujos de un pintor muy famoso, Louis Wayne, en donde le gustaba dibujar gatos, y podemos ver cuando empezó con la enfermedad y el deterioro de la percepción en sus pinturas a lo largo del desarrollo de la esquizofrenia. Bueno, el diagnóstico, los criterios diagnósticos aquí sería del DSM-5, serían pues todos los síntomas que vimos, identificar los síntomas positivos y negativos. Cuando empieza un brote o un brote psicótico, pues a veces van a empezar a tener dificultades laborales o escolares, empiezan a faltar al trabajo, a la escuela, y eso puede generar una deserción, un despido. Y pues hay que tener cuidado en esto. Muchas veces el paciente abandona el trabajo, la escuela, sobre todo cuando se interna. Ahora ya no hay internamientos prolongados, pero esto puede generar un problema laboral o escolar. Si estamos viendo que es un paciente alrededor de los 20, 25 años cuando empieza la enfermedad y está en plena etapa productiva. Y pues todo esto va a depender, como les mencionaba, de la duración de los síntomas y del mismo tratamiento y del apego al tratamiento. Ahí nos va a ir mandando el pronóstico. Entonces, hay que ver si no hay relación con otras enfermedades, como
el trastorno autista, el retraso mental, una alteración orgánica. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestros criterios diagnósticos y los diagnósticos diferenciales. Ajá. Alguno de ustedes, creo que no ha salido aquí en las diapositivas, me dice cuál sería el, el porcentaje de prevalencia de la depresión en la población general. Creo que no sabemos, Doc. ¿Será más del 50? No, sí, no, creo que no ha salido el dato por ahí en las diapositivas. Esa es una pregunta importante. Puede ser una pregunta también de examen profesional, de examen de residencias. Entonces, pues, son datos, hay preguntas así muy como tips, ¿no? La prevalencia de la depresión es, como les mencionaba, en hombres y en mujeres puede ser de 1 a 1, con un deterioro un poquito mayor en hombres, porque la edad de inicio es más temprana en hombres, pero en general la prevalencia del trastorno depresivo es del 1% de la población. Algunos autores o en algunos libros mencionan hasta el 1.5 o hasta el 2% de la población, pero aproximadamente el 1% de la población. O sea que estamos hablando, el 1%, estamos hablando aproximadamente que de 100 personas, una va a tener esquizofrenia, una persona de cada 100. Entonces, pues imagínense, es una prevalencia pues bastante alta. Si aquí en México hay 125 millones de habitantes, el 1% va a tener esquizofrenia. Entonces saquen la cuenta, uno de cada 100. Entonces es una enfermedad que vemos casi a diario en la consulta. Por lo menos nos llega un paciente con esquizofrenia a la consulta al día o cada 2, 3 días, sobre todo en las instituciones. Y pues es uno de los padecimientos que mayor requiere hospitalización, sobre todo en los hospitales psiquiátricos. Entonces, si se fijan, es una prevalencia pues relativamente alta, una persona de cada 100, el 1% de la población. Entonces, pues es algo frecuente. Bueno, dentro de la exploración, pues vamos a ver que el paciente puede tener algunos síntomas neurológicos menores como confusión, falta de coordinación, movimientos en espejo, o sea, a veces repite los movimientos que ve, pero pues a veces puede no haber síntomas neurológicos, ¿no? La acaticia, que es esta como rigidez que los pacientes tenían, eso ya era en etapas más avanzadas. A veces puede haber una actitud alucinada en donde el paciente mueve las manos, hace como que está viendo algo, se le observa la mirada perdida, como que está hipervigilante. Ahí cuando si revisan su examen mental, van a ver un síntoma, un signo muy característico del paciente con esquizofrenia. Casi desde que el paciente atraviesa la puerta del consultorio podemos ver, solamente con verlo, es decir, esta es una esquizofrenia. Hay un síntoma muy característico que se llama mirada suspicaz o suspicacia. Esa es como una mirada, lo vemos en los ojos, el paciente tiene la mirada le denominamos como hipervigilante, una mirada fija, así como que está viendo a su alrededor, como con miedo, como desconfiado. Entra al consultorio y empieza a observar así las ventanas, las paredes, como buscando alguna cámara, buscando algo que lo esté vigilando, observando. Entonces es muy característico, se llama suspicacia. Y en el examen mental lo describimos como mirada suspicaz. Vemos al paciente con una mirada muy fija, penetrante, parpadean poco y están como viendo, observando. Entonces esa desconfianza, ese síntoma lo podemos ver muy característico. A lo mejor podría ser un síntoma muy característico de la esquizofrenia. Por eso a veces con solamente ver un paciente podemos decir, este paciente tiene esquizofrenia y este no. Por esa mirada suspicaz, es un rasgo muy marcado.
Entonces, es una mirada como hipervigilante, una mirada muy atenta, como con desconfianza. Entonces, ese es otro punto que hay que tomar muy en cuenta, la mirada suspicaz, la suspicacia, es como es como un síntoma, le llamamos de hipervigilancia. El paciente se observa muy atento. Ajá. Entonces, pues ese es un síntoma muy, muy característico. A veces también encontramos otros síntomas como los soliloquios. A veces el paciente está hablando solo, hablando consigo mismo, cuchicheando, como hablando en voz baja. Y pues a veces, valga la expresión, está como platicando con las voces que escucha, con las alucinaciones, o les está contestando. Entonces ahí podemos ver lo que describimos en el examen mental como una actitud alucinada. Y se describe en el examen mental, paciente que se encuentra con soliloquios, hablando en voz baja, y podemos describir lo que está diciendo, a veces ponerlo como inentendible, pero es otro síntoma que podemos describir en nuestro examen mental. Recuerden que el examen mental es descriptivo. Podemos exponer un examen mental de un paciente con esquizofrenia como paciente masculino de 25 años de edad, entra al consultorio tranquilo, desaliñado, despeinado, ropas sucias, con mirada suspicaz, hipervigilante, con afecto levemente ansioso, con soliloquios, hablando en voz baja, no se logra entender lo que dice, lenguaje incomprensible, responde brevemente a la entrevista, con lenguaje parco, concreto, se disgrega fácilmente, no refiere a alucinaciones auditivas, aunque impresiona tenerlas por la actitud alucinada del paciente. Menciona algunos delirios, como sentir que lo están vigilando. Ese sería un examen mental de un paciente con esquizofrenia. Entonces, en los exámenes van a encontrar a veces en la parte teórica algún examen mental de este tipo de pacientes y pues tienen que dar el diagnóstico. Entonces, les voy a mandar una por WhatsApp, voy a buscar por ahí algunas viñetas clínicas de algún examen mental y se las podría mandar para que más o menos lo revisemos. Pero ese sería más o menos el examen mental de un paciente con esquizofrenia. El examen mental, pues recuerden que siempre es descriptivo, hay que describir cómo vemos al paciente, cómo lo observamos y las características de cada síntoma, describir cada síntoma según leímos nuestro examen mental, nuestra semiología. Bueno, dentro de la esquizofrenia, pues el tratamiento pues son con antipsicóticos, con antipsicóticos o neurolépticos, y pues algunos pacientes como efecto secundario a estos neurolépticos pueden presentar lo que se llama un parkinsonismo o acaticia o distonía. Estos síntomas, por ejemplo, antes se veía más con el aldol, los pacientes que tomaban un neuroléptico, sobre todo de primera generación. Este medicamento atacaba lo que era la vía extrapiramidal y la sustancia negra. Estas vías pues controlan los movimientos finos, entonces el paciente presentaba estos síntomas que se llaman de acaticia o un Parkinson medicamentoso. El paciente empezaba a presentar como rigidez de la mandíbula, salivación, empezaban se les escurría la saliva, temblor en manos, como si fuera un Parkinson, y a veces rigidez. El paciente sentía como rigidez en el cuello o en los brazos, se ponía como rígido. Si nosotros en el examen físico movemos un poquito la mano del paciente, vamos a ver que la mano cuando está rígida como que se traba, y simulando un engrán. Entonces ese es un síntoma que se llama síndrome de rueda dentada. Entonces ahí vemos que el paciente está como rígido, está como impregnado. Entonces es un efecto secundario del medicamento y también el paciente le puede generar ansiedad. Y este síntoma de acaticia es como no poder estar sentado o quieto en un lugar, como que el paciente quiere estar parándose, sentándose, caminando, como que hay cierta inquietud, y a veces hay que tener cuidado porque se puede confundir con ansiedad. Entonces puede ser un síntoma de acaticia y se controla dando un antiparkinsónico al paciente. Se le puede dar una tabletita de viperideno en la mañana de 2 miligramos
o una tabletita de triexifenidilo de 5 miligramos en las mañanas al paciente. Y esto cuando se presente este síntoma. O lo puede tomar incluso de por vida, sobre todo pacientes que tienen dosis altas de neurolépticos. Cuando se impregna el medicamento, pues hay estos síntomas muy, muy frecuentemente. No siempre se presenta. Ahora con los neurolépticos más modernos tienen menos efectos de acaticia, aunque hay pacientes que son muy sensibles y con poquitas dosis pueden presentar alguno de estos síntomas, incluso con los neurolépticos de nueva generación, los más modernos. La distonía es cuando ya hay una alteración muy severa del movimiento, en donde el paciente puede tener rigidez o movimientos como estereotipados y pueden llegar a ser crónicos, como si fuera un tic. Y el síndrome neuroléptico maligno, esa es una urgencia médica. Ahí los pacientes llegan a urgencias y se tienen que atender en una sala de observación, en una terapia intensiva incluso, porque si no se atiende puede llegar a ser mortal. No es raro, pero sí a veces podemos encontrar algún paciente que llegue con un síndrome neuroléptico maligno. Esa es como una reacción muy severa a neurolépticos, en donde el paciente va a presentar los síntomas secundarios muy severos, pero puede tener fiebre, puede tener temperatura alta y puede tener alteraciones en el ritmo cardíaco, puede haber un riesgo incluso hasta de infarto, dificultad respiratoria. Es como, no es precisamente una reacción alérgica, no me gustaría usar esta palabra, pero para que se entienda es más o menos como una reacción muy adversa a los medicamentos. Y si el paciente no se atiende en ese momento con medidas de soporte, o sea, manejar antihipertensivos, antipiréticos, vigilar el corazón, antiarrítmicos, un aporte de oxígeno si fuera necesario, el paciente puede incluso morir. Entonces esa es una situación médica grave que se tiene que atender de urgencias o incluso en una sala de cuidados intensivos. No es muy frecuente que se presente, pero sí se puede presentar de repente en algún paciente ya muy multitratado, que tome muchos medicamentos y a dosis altas sobre todo. Entonces este es otro síndrome que se llama síndrome neuroléptico maligno y es una reacción muy severa a neurolépticos, pero ya presentando síntomas físicos a nivel cardiovascular, respiratorio, fiebre alta, o estos síntomas de distonía o acaticia muy marcados. Entonces ese es un efecto secundario que siempre hay que vigilar. Bueno, como ya vimos, los diagnósticos diferencial, hay que descartar enfermedades psicóticas debido a otra enfermedad médica, que el paciente no sea una demencia o un delirium. Nosotros vamos a encontrar al paciente con un cuadro psicótico y tenemos que identificar que no se deba a otras situaciones, y si descartamos todo, pues al final pues quedaría esquizofrenia. O si no, viene el paciente con una alucinosis inducida por alguna sustancia. Hay que preguntar si el paciente recientemente no ha consumido alguna droga. Y también ver si no es un retraso mental, una alteración del desarrollo, como el autismo, en donde también puede haber brotes psicóticos. En la edad, como vemos, el curso es aproximadamente entre la segunda y tercera década de la vida, y pues puede haber de repente brotes psicóticos agudos, en donde el paciente incluso a veces con el medicamento puede presentar una exacerbación de síntomas, y pues puede haber a veces fases agudas o de repente brotes psicóticos. En los síntomas psicóticos graves, pues puede haber delirios y alucinaciones crónicas, persistentes, pensamiento desorganizado. Y bueno, el paciente, pues a veces esta enfermedad puede llegar a ser incapacitante, a veces el paciente ya no puede cuidar de sí mismo. Hay una fase de estabilización donde con los medicamentos puede controlarse los síntomas, y pues esto depende de la adherencia al tratamiento. Y en la etapa de mantenimiento, pues los síntomas pueden disminuir o desaparecer. A veces no siempre, a veces las voces no se quitan completamente, a veces disminuyen un poquito. El paciente puede estar estable un tiempo, dependiendo si tiene un apego al tratamiento. Hay pacientes que si toman muy bien sus medicamentos, pues pueden tener durante años un control y no tener síntomas psicóticos. También hay que ver si no hay comorbilidad, que no haya otra enfermedad, porque a veces también puede haber esquizofrenia con síntomas obsesivos, con un trastorno ansioso, con alteraciones del sueño. Entonces siempre hay que ver la comorbilidad.
El pronóstico, pues siempre va a ser una enfermedad crónica, incapacitante, deteriorante. Y esto también va, como les mencionaba, a ir de la mano con los cuidados del paciente. Si el paciente no toma su tratamiento, si tiene múltiples recaídas, hospitalizaciones, pues esto va a empeorar. Y pues aquí tenemos, como en las demencias, la regla de los tercios. Un tercio de los pacientes puede tener un pronóstico bueno, un tercio una evolución lenta y un tercio, a pesar del medicamento, un mal pronóstico. El tratamiento, pues también hay que hacer psicoeducativos, terapias de apoyo. En el Bernardino, en Hospital Parcial o en el Instituto de Psiquiatría, pues hay clínicas de esquizofrenia donde se trabaja psicoeducación también con la familia, favorecer el apego al tratamiento, talleres de inducción laboral. Entonces, esos son los programas de psicoeducación y intervenciones psicosociales cuando hay para favorecer las redes de apoyo en el paciente. Y también trabajo con la familia para que la familia conozca la enfermedad y apoye al paciente en sus citas, en su tratamiento, en sus medicamentos. Bueno, aquí vemos algunos de los medicamentos. El Aldol, que era de los más antiguos, la clorpromacina, que ya casi no se utiliza, y los medicamentos más nuevos, como la olanzapina, la quetiapina, la risperidona. No quiero ahondar mucho en neurolépticos, porque mañana vamos a tener una presentación precisamente sobre neurolépticos. Vamos a hacer una revisión sobre los neurolépticos y vamos a hablar un poquito más sobre los medicamentos. No sé si hay alguna duda, pregunta sobre el tema. Doctor, ¿esto también puede ocurrir en niños? No, la esquizofrenia es alrededor de los 25 años. Puede haber una esquizofrenia precoz en donde el paciente puede tener todos los síntomas de esquizofrenia y si hay antecedentes y todo esto, pues se puede dar el diagnóstico y se puede presentar una esquizofrenia precoz alrededor de los 16, 17 años, más bien en adolescentes, no en niños. Puede haber una esquizofrenia precoz 17, 18 años, 16, 17, 18 años. Puede haber una esquizofrenia precoz y diagnosticar al paciente como esquizofrenia, pero no es tan común. Si hay un brote psicótico en niños, sobre todo en adolescentes, pues sí puede ser una esquizofrenia precoz, pero es muy raro. Hay que descartar siempre una patología orgánica o un diagnóstico diferencial, pero si hay un brote psicótico en niños, pues no es esquizofrenia, pues siempre puede ser otro diagnóstico, puede haber alguna comorbilidad. Doctor, ¿y por qué? Ay, perdón, Sí. Caro. ¿Y por qué en niños no? Por la edad de inicio de la enfermedad. La enfermedad da a los 20 años, punto. O sea, la enfermedad da alrededor de los 20 o 30 años. Es un criterio diagnóstico. La esquizofrenia no va a dar en niños. No hay casos descritos de esquizofrenia en niños. Puede haber brotes, puede haber un trastorno psicótico en niños, sí, pero no es esquizofrenia. Puede ser un niño con una alteración orgánica, autismo, un retraso mental, un niño con epilepsia. Siempre va a haber una causa orgánica. No vamos a encontrar esquizofrenia en niños. Trastorno psicótico sí, pero de otra causa. Pero esquizofrenia como tal en niños, no, eso no se da. La enfermedad da a los 20, 25 años. Es un criterio diagnóstico. Igual, si un paciente desarrolla vámonos al otro lado, si un paciente desarrolla un brote psicótico a los 50 o 60 años, tampoco es esquizofrenia. Hay que identificar si no es un trastorno esquizoafectivo, un trastorno esquizofreniforme orgánico, una demencia, o sea, lo que les mencionaba al principio, no podemos poner un diagnóstico de esquizofrenia en un paciente de 65 años que empezó con un deterioro cognitivo, o sea, esa es una demencia y presentó el brote psicótico como tal. Son criterios diagnósticos, o sea, no se presenta la enfermedad en esas edades. El paciente tiene que empezar con los síntomas alrededor de los 20 o 30 años de edad. Si tenemos un brote psicótico que se puede presentar, pero en otros grupos de edad, hay que descartar otra enfermedad. No sé, es como si dijéramos un Alzheimer en niños.
No, eso no existe. O sea, eso no, o sea, el Alzheimer da después de los 50, 60 años. Sí, hay niños que pueden tener un deterioro cognitivo, efectivamente, pero es por una causa orgánica. O sea, no puede haber un Alzheimer en un niño. O sea, simplemente no es un criterio diagnóstico. También dentro de los criterios diagnósticos vamos a ver que hay enfermedades muy particulares que se presentan en determinados grupos de edad y es un criterio diagnóstico. Si no tenemos la edad, excluye el diagnóstico. O sea, por eso, para evitar estas confusiones, por eso tenemos los criterios diagnósticos del CIE-10 y del DSM-5, del CIE-11 ahora, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, en realidad son dos. La primera es, había escuchado que la formación de neologismos era muy característica en los que estaban debutando con esquizofrenia, pero más o menos ¿en qué porcentaje? Y la otra, ¿se la hago de una vez o primero me contesté? Sí. Bueno, los neologismos, como vemos, la esquizofrenia es una alteración del lenguaje y del pensamiento, una enfermedad cognitiva por excelencia. No tengo un porcentaje exacto de los neologismos, a lo mejor podría ser un 10, 20% de los pacientes, no siempre se presenta. Los neologismos se van a presentar en pacientes con un deterioro mayor, con más años de evolución, con un deterioro cognitivo. Si vemos un paciente joven que empieza con la enfermedad, que toma un tratamiento neuroléptico y no hay tanto deterioro, no siempre se van a presentar los neologismos. O sea, se presentan en pacientes con un deterioro mayor o con la enfermedad más avanzada, en donde ya hay un deterioro demencial y donde el paciente ya empieza a tener una alteración del lenguaje. Entonces no siempre se van a presentar los neologismos. No tengo ahorita el dato así exacto del porcentaje, habría que revisarlo en la biografía, pero se presenta principalmente, yo creo que en un 40-50%, pero en el paciente con un deterioro grave, ya con una enfermedad deteriorante. En las primeras etapas es muy raro que se presente. O no siempre se presentan. A veces el paciente con un buen tratamiento, si empezamos el tratamiento de forma oportuna al inicio, pues puede tener un lenguaje completo, un lenguaje sin alteraciones. O sea, se van a presentar en la enfermedad grave y deteriorante. O cuando el paciente está en un brote psicótico, ahí sí puede presentar estas palabras inexistentes, pero durante el brote psicótico a veces pueden remitir cuando el paciente recupera el juicio. Entonces se van a presentar de esta forma. ¿Y la otra pregunta cuál sería? La otra pregunta, no me queda como todavía 100% claro porque como lo más característico son las alucinaciones de tipo auditivo. O sea, ¿por qué esas? El paciente puede tener alucinaciones visuales y auditivas, puede tener ambas. A veces puede ver una persona, una araña, un diablo, puede haber alucinaciones visuales. Casi siempre se presentan, yo creo que en un 40-60% de los casos, pero lo que sí es característico de la enfermedad, casi es patognomónico, o sea, es característico las alucinaciones auditivas, o sea, siempre hay voces. También puede haber una distorsión de la realidad, pero siempre hay voces. A veces hay pacientes que en un 10-20% de los casos pueden no tener alucinaciones visuales, a veces no siempre se presentan, pero las voces esas casi son al 100%. O sea, si un paciente no tiene voces, también duda que sea esquizofrenia, puede ser un trastorno de ideas delirantes persistentes, por ejemplo. Casi en la esquizofrenia siempre hay alucinaciones auditivas, ese casi se presenta al 100%. Las visuales, pues en un 40, 50, 60%, no siempre, pero sí es muy frecuente que se presenten, pero las auditivas sí son casi al 100%, esa es la característica. Doctor, ¿y siempre se caracterizan por la formación de fractales o cómo son las alucinaciones visuales? Las alucinaciones visuales sí son vívidas, o sea, el paciente puede ver algo que no existe, puede ver, por ejemplo, a un demonio, a un ángel, puede ver una araña. A veces hay alucinaciones anestésicas, sienten que les están caminando cucarachas, arañas por la piel. Puede haber, hay otro síntoma
en donde el paciente tiene alucinaciones nihilistas. Ajá. O sea, hay muchos tipos de alucinaciones, esto lo van a ir viendo si le dan una leidita a lo del examen mental. Hay alguno de ustedes me dice que es una alucinación nihilista. ¿No? Yo no sé. Sí, estamos hablando de las alucinaciones más frecuentes que se presentan en la enfermedad. A veces no todas. Si revisan en el examen mental y en los criterios diagnósticos, en el Kaplan o en la bibliografía van a encontrar que pues hay una serie de alucinaciones. Otras muy características son las alucinaciones nihilistas en la esquizofrenia. Eso es como una alteración, una distorsión del organismo, del cuerpo. Es una alteración en donde el paciente siente una alteración aberrante de su cuerpo, de su organismo. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, por ejemplo, yo siento que yo no tengo estómago o corazón, o siento que el cerebro se me derrite y se me escurre por la nariz o los ojos. Entonces son alteraciones en donde sienten una alteración en su organismo, o siento que mi corazón no late, o sea, cosas que no son compatibles con la vida, ¿verdad? Entonces esas se llaman alucinaciones nihilistas. Entonces, bueno, en el paciente vamos a encontrar una serie de alucinaciones, a veces no todas se presentan, pero las visuales y auditivas son las más frecuentes. El paciente siempre puede tener alucinaciones visuales, a veces se pueden llegar a quitar con el tratamiento, pero las auditivas pues son las características. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Como antecedentes personales, también sería importante preguntarle al paciente acerca de adicciones, ¿no? Porque, bueno, recuerdo que hace un tiempo estaban viendo que asociaban como el uso de la marihuana con la aparición de esquizofrenia, pero la verdad no recuerdo muy bien el dato, si era en la esquizofrenia de novo o si simplemente, bueno, no sé, la verdad. Sí, no, para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, pues recuerden, primero es tener una historia clínica completa, una historia clínica psiquiátrica, en donde incluya un examen mental completo, cómo empezó la enfermedad, cuándo empezó, o sea, toda la evolución desde el principio. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. Y bueno, si un paciente consume drogas o marihuana, la marihuana no va a generar la esquizofrenia. Un paciente puede tener esquizofrenia y consumir marihuana. Ahí tenemos que tener mucha habilidad para diagnosticar si es una esquizofrenia o es un trastorno orgánico o es un trastorno inducido por drogas. La marihuana o cualquier otra droga sí te va a dar un trastorno orgánico cerebral en donde el paciente sí puede terminar con un brote psicótico y alucinaciones, pero ahí sería un trastorno esquizofreniforme orgánico. Hay que diferenciar, como dicen vulgarmente, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? O sea, no sabe, ahí tenemos que diferenciar si fue un paciente que empezó como esquizofrenia y en algún momento consumió marihuana o consumió marihuana y tuvo un brote psicótico. Esa es la habilidad diagnóstica. O sea, ahí tenemos que ser muy precisos y si es difícil al principio, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. Lo que nos va a dar el diagnóstico es una historia clínica muy completa y un examen mental muy detallado en donde tenemos que ver la evolución de la enfermedad, cómo empezó, ver si el paciente tenía síntomas que ya pintaban como para una esquizofrenia y en algún momento empezó a consumir sustancias, que es muy frecuente. Los pacientes que cuando empiezan con alucinaciones, pues empiezan a consumir alcohol o sustancias tratando de automedicarse y quitar esas alucinaciones. O alguien por ahí les dice, no, fuma esto y con esto se te quita y se empiezan como a automedicar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vemos un paciente con adicciones, si vemos un paciente con esquizofrenia, a veces los síntomas pueden ser igualitos, no sabemos quién es el esquizofrénico. Entonces el diagnóstico al principio, si no hay mucha experiencia o si no te hacemos un examen muy detallado,
puede haber errores diagnósticos, es muy difícil diferenciarlos, pero si somos muy detallados o con la experiencia, pues podemos decir sí es esquizofrenia y esto no. Entonces, siempre es importante pues la semiología, tener un examen diagnóstico muy preciso. Entonces, tenemos que decir sí o no es esquizofrenia. Esto es, como vemos también los que le llamamos los pródromos, o sea, cómo empezó la enfermedad. A veces se dice que el paciente, pues de niño podía ser como medio introvertido, medio aislado. Cuando empieza la enfermedad, no siempre empiezan las alucinaciones. A veces empieza como un cuadro depresivo, el paciente se empieza a aislar en su cuarto, ya no quiere salir, empieza esa desconfianza, esa suspicacia. Entonces, si el paciente dice, no, es que lo vimos raro desde hace unos días, empezó como a aislarse, cuidado, ahí ya pudo haber empezado la esquizofrenia. Entonces, bueno, todo esto en la práctica lo podemos ver para tener un examen mental muy, muy detallado. El examen mental no es cuando el paciente llega a la consulta. El examen mental se puede remontar a meses antes, o sea, cómo empezó la enfermedad, cómo empezó el comportamiento del paciente, cuándo lo empezaron a notar raro, aislado. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. No sé si respondí a tu pregunta o si hay alguna otra duda. Sí, muchas gracias, doctor. Ajá, sí, entonces recuerden siempre una historia clínica completa y un examen mental completo. Por ejemplo, en el Bernardino, cuando hacíamos una historia clínica, a veces nos tardábamos hasta 3 o hasta 4 horas para hacer un examen mental bien descriptivo. A veces nos pedían que hiciéramos un examen mental de 2 o 3 cuartillas. Ajá, si entregábamos un examen mental de media hoja, nos regresaban y decían, a ver, ve y entrevista bien al paciente, esto no sirve. Los residentes, los R2, los R3. O sea, tener una historia clínica completa son 5 hojas, 5 o 6 hojas. Y pues a veces hacer una historia clínica completa, a veces nos lleva 3, 4 horas. Un examen mental bien descriptivo a veces nos lleva 1 hora, y eso si lo hacemos ya con mucha habilidad y muy rapidito. Entonces, pues esas son las habilidades que se desarrollan durante el primer año de la residencia, pero sí, una historia clínica pues sí es muy detallada. A veces los paidopsiquiatras, los de psiquiatría infantil, para hacer una historia clínica se tardan 2 o 3 días, 2 o 3 sesiones, porque tienen que entrevistar todo el desarrollo neurológico y cosas así. Entonces, a veces para dar un diagnóstico es difícil en la primera consulta. Entonces, pues volvemos a lo mismo, tenemos que basarnos en una historia clínica y un examen mental muy detallado. Hay pacientes muy difíciles en donde pues el diagnóstico no lo tenemos a la primera, por decirlo así. Entonces, pues ahí es donde entra toda nuestra conocer de memoria perfectamente todos los manuales diagnósticos para ir haciendo mentalmente un mapa mental y ir diagnosticando. Leer todo el DSM, el CIE y tener un mapa mental e ir entrevistando preguntas clave para dar el diagnóstico diferencial, y pues ya también entra un poquito la habilidad, la experiencia, todo esto. Al principio pues sí es difícil, como todo, pero pues esa es la práctica que van adquiriendo pues en la especialidad. Al principio pues sí es difícil. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Creo que no, doctor. Bueno, si hay alguna pregunta, igual pueden enviarla al WhatsApp y pues lo platicamos. Mañana vamos a ver una clase sobre neurolépticos. Igual de 9 a 10 nos vemos. Pues sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Que pasen buen día a todos. Hasta luego. Si hay preguntas, ahí lo recibo en el WhatsApp. Sus preguntas, comentarios, si van surgiendo sobre la marcha. Gracias, doctor. Nos vemos Hasta el luego. viernes.